El primer domingo de la Cuaresma cada año leemos la historia de Jesucristo en el desierto con Satanás. Porque Jesucristo sufría tentaciones en el desierto durante 40 días y noches de ayunando, pero en ese momento Jesucristo resistió las tentaciones. Y la razón por qué leemos este evangelio el primer domingo cada Cuaresma es porque después de solamente 5 días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, probablemente hemos sufrido tentaciones ya contra nuestras promesas. Porque el día antes de ceniza, de miércoles de las cenizas, durante la Cuaresma, voy a levantarme a las 5 para hacer ejercicios por 1 hora. Después voy a orar 1 hora con el rosario de Divina Misericordia y voy a practicar leyendo la Biblia por 50 minutos y después voy a comer solamente pan y agua por todo el día. Pero después de 2 días no vamos a levantarnos a las 5 de la mañana, no hacer muchos ejercicios y estamos en nuestro cuarto con café en Dunkin' Donuts. Es difícil para ayunar por 5 días, pero tenemos una invitación para ayunar, orar y dar limosna por 40 días. Y después de 5 días tenemos muchas enseñanzas que frágil es nuestra humanidad. Necesitamos la ayuda de Jesucristo cada día. No, sin Jesucristo no tenemos mucho poder. El poder es de su cruz, su gracia, su misericordia y su dedicación a la voluntad del Padre. Entonces, la historia de las tentaciones es una inspiración para nosotros para pedir la ayuda de Jesucristo y sus ángeles en momentos de la tentación, pero podemos recordar una otra historia. Hay un libro muy famoso hay un autor de Rusia, se llama Fyodor Dostoyevsky. Él escribió un libro, se llama Los Hermanos Karamazov. En el medio de esta historia, este libro es muy grande, es difícil para leer todo este libro, pero en medio de este libro hay una historia en esta historia. Es la leyenda del Gran Inquisidor. Es una historia sobre el Gran Inquisidor en España en el siglo XVI. Y en esta historia, inmediatamente en medio de las calles de España, Jesucristo apareció caminando como un pobre. Y el Gran Inquisidor mandó que sus soldados envió a Jesucristo en un cárcel. Muy extraño, el Gran Inquisidor es un obispo, ¿por qué él envió a Jesucristo en un cárcel? Y después el Gran Inquisidor comenzó en un interrogatorio y él preguntaba a Jesucristo, tengo 3 preguntas. Durante su tiempo en el desierto con Satanás te invitó a convertir las rocas en los panes. ¿Por qué no hizo esto? Porque si tú convertiste rocas en panes, no hubo nada hambre en todo el mundo. Todos los pobres tenían bastante para comer. No hay nada hambre en el mundo y si ellos recibió su bondad y su generosidad, ella habría creído en ti por todo. Pero ahora hay muchas guerras porque mucha gente son pobres y mucha gente tiene hambre en este mundo. ¿Por qué no convirtiste las rocas en panes? Y también, ¿por qué Satanás te invitó a tirarte del templo y recibió salvación de los ángeles? Si hizo esto, todo el mundo tenía la oportunidad para ver su gloria, la majestad de los ángeles, la salvación que ellos ofrecieron a nosotros. Pero ¿por qué tú no escuchaste a Satanás
la gente tenía muchas dudas sobre su divinidad, sobre la presencia de los ángeles. Tú probablemente debías escuchar a Satanás. Finalmente, el gran inquisidor dice a Jesucristo: ¿por qué tú no una vez adoraste a Satanás? ¿Por qué después todo el mundo crea en ti? Entonces, en este mundo hay muchas guerras. Muchos diferentes países tenían diferentes dioses y diferentes fees y todo. Si tú escuchaste a Satanás solamente una vez, todos los reinos del mundo creen en ti y tuvimos paz en el mundo. Y después, porque Fyodor Dostoyevsky no quería poner palabras en la boca de Jesucristo, en silencio, Jesucristo estaba de pie, besó el gran inquisidor y caminó a la fuera del cárcel y desapareció. Y esta historia es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Hay una curiosidad en esta historia. ¿Por qué el gran inquisidor creyó en Cristo? Él creía que Jesucristo tenía el poder para convertir rocas en panes, para recibir la ayuda de los ángeles, para invitar todas las naciones en una fe, en una iglesia. El inquisidor creyó esto, pero no le gustó los caminos de Jesucristo. Pero si el gran inquisidor en verdad escuchó las palabras de Jesucristo, él podía entender los caminos de Cristo. Porque Jesucristo no convirtió las rocas en los panes, pero Jesucristo convirtió el agua en el vino, en la boda en Caná. Él alimentó muchos hombres de 5 panes y 2 peces. Jesucristo nos alimentó por su cuerpo y su sangre para unirnos en su cuerpo. Entonces Jesucristo hizo esto mucho mejor que las tentaciones de Satanás, pero el gran inquisidor no escuchaba a todas las palabras de Jesucristo. También, Jesucristo no tirarte después del templo, pero en muchos diferentes días Jesucristo reveló su divinidad. En su bautismo, toda la gente escuchó la voz del Padre y vio la presencia del Espíritu Santo en la forma de una paloma. En la transfiguración, los discípulos veían la gloria de Jesucristo en la presencia de Moisés y Elías. Y muchas diferentes veces Jesucristo hizo milagros para proclamar la gloria de Dios. ¿Un milagro más podía convertir todos los corazones en el mundo? No. El problema no es de Cristo, es de nosotros. Finalmente, para adorar a Satanás por una cosa es contra el primer mandamiento. Tenemos solamente un Dios. Es imposible para adorar un otro Dios, particularmente a Satanás, porque Él es el padre de las mentiras. Todas las palabras de Satanás son mentiras. Nunca podemos escuchar a esto. Y si queremos unir todas las naciones y toda la gente de Dios, es nuestra responsabilidad, no para hablar con Jesucristo, con el gran inquisidor. Debemos de proclamar las palabras de Jesucristo en este evangelio, porque no podemos vivir solamente con las cosas de este mundo, pero el pan de vida y las palabras de la boca de Dios. Este es nuestro pan, es para seguir la voluntad de Dios. Y debemos de proclamar sus palabras a nuestras familias, nuestros vecinos. En este tiempo de la Cuaresma es un tiempo de la gracia de Dios, porque Jesucristo podía abrir los corazones de los otros que tenían dificultades en su fe. Entonces podemos vivir como médicos para remediar las preguntas y dudas de nuestros vecinos y nuestras familias. Y también debemos de proclamar la gloria de Dios
En la misericordia del sacramento de reconciliación podemos recibir su perdón y podemos invitar a otros para celebrar este sacramento. Y si queremos la paz en el mundo, debemos proclamar la paz de Cristo, la paz en nuestro corazón. Cuando Jesucristo es nuestro pastor, nada nos falta, porque Jesucristo nos dio todo lo que necesitemos para seguir los mandamientos cada día. Jesucristo estaba en el desierto 40 días, sin la ayuda de los ángeles, sino nada. Pero Jesucristo estaba Dios. No somos dioses, pero por 40 días, por la ayuda de Jesucristo, por el pan de vida, por la ayuda de los ángeles y los santos, y por adoración de Jesucristo en el cuerpo de Cristo y en uno a otro, podemos recibir la gracia para seguir Jesucristo y nuestras promesas cuaresmanas cada día, no con nuestro poder, pero por el poder de Dios.